Bien, hermanos, continuamos con estas reflexiones que estábamos compartiendo cada semana. Y en esta ocasión nos encontramos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y me parece que el tema es muy claro en la liturgia de la palabra. El tema que se nos presenta este domingo es el tema de la vocación. Así lo veremos sobre todo en la primera lectura, en el que se nos habla de la vocación de Samuel, y en el Evangelio según San Juan, que se nos habla de la vocación de los primeros discípulos. Ahí veremos la presencia de Juan, Andrés y de Pedro. Fíjese cómo este segundo domingo del tiempo ordinario, la dinámica de la cual veníamos acostumbrados durante el tiempo del Adviento, durante el tiempo de la Navidad, va a tener un cambio, porque es ahora en esta ocasión que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Lo vamos a ver así, como lo mencionamos en la primera lectura, en la vocación de Samuel, en la vocación de los discípulos, y nos vamos a dar cuenta que Dios está constantemente llamándonos a cada uno de nosotros. Durante el Adviento, nuestra llamada era hacia Dios. Nosotros era quien llamábamos a Dios. Lo decíamos constantemente en esa frase, ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús. En algún momento aparecía en la liturgia de la palabra en el Adviento esa frase de Isaías 64, que se rasgaran los cielos y que bajara el Señor, ese deseo que tanto nosotros anhelábamos, que Dios se hiciera presente entre nosotros. Y así fue. El Señor se hizo presente entre nosotros y esa es la alegría que nosotros manifestamos en la Navidad. Dios se hizo hombre. Dios habitó entre nosotros. Esa alegría la extendimos hasta la semana pasada que estuvimos celebrando ese tiempo de la Navidad. Pero el cambio, este segundo domingo, es distinto. Ahora no somos nosotros los que le pedimos a Dios, sino ahora es Dios quien nos llama a nosotros. Ya no somos nosotros que estamos llamando a Dios que venga, sino que el Señor nos está llamando y nos llama ¿a qué? A que permanezcamos con Él, a que estemos constantemente con Él, junto a Él, porque corremos el riesgo de que la Navidad se convierta solamente en un momento pasajero, en un momento de emoción. Hemos recibido al Mesías, el Señor se nos ha dado y es una alegría que experimentamos solamente en la Navidad. Pero al volver al tiempo ordinario podemos desatendernos de eso y no es así. El Señor ha venido para quedarse entre nosotros para siempre. En la semana pasada, precisamente un amigo, al terminar la misa, que yo hacía la mención de que estábamos terminando el tiempo de la Navidad para dar entrada al tiempo ordinario, él me decía al finalizar la misa, Airan, pero la Navidad no ha terminado, la Navidad es para toda la vida. Al principio esto me confundió un poco, pero es que él no se estaba refiriendo al tiempo litúrgico propiamente, sino que se estaba refiriendo a que Dios ha nacido y que Dios permanece en medio de nosotros. Esa Navidad está presente entre nosotros. Esa alegría debe de permanecer siempre en nuestra vida, no solamente como un momento pasajero, porque a veces es triste escuchar a personas que dicen, cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo estaba con Dios, como si eso hubiese sido un error en su vida, o como si eso solamente hubiese sido un momento ingenuo de su vida. Y Dios nos invita a estar siempre con Él. Lo hemos recibido, permanezcamos con Él. Y esa es la llamada que nos hace precisamente el día de hoy, a estar siempre con Él, a permanecer con Él y después darlo a los demás. Vemos la vocación de Samuel siendo pequeño y vemos la vocación de los discípulos, de los primeros discípulos ya de una edad adulta o jóvenes, si lo podemos decir así. Y esto también es para nosotros un domingo en el cual el tema de la vocación nos da mucha esperanza, a darnos cuenta que el Señor llama a toda hora, en todo tiempo y en todo lugar. A veces nos podemos desilusionar cuando tenemos algún amigo, algún hermano, algún hijo, que no se acerca mucho a Dios, que no se acerca a la iglesia. Y creemos que porque está en una edad muy avanzada, Dios ya no le llamó. Pues no, hoy tenemos la esperanza de saber que Dios nos puede llamar en cualquier momento de nuestra vida, desde muy pequeños, como a Samuel, a una edad avanzada, como fue con los primeros discípulos. Vamos a ver cómo en la primera lectura el Señor nos va a estar constantemente llamando a nosotros, pero también nosotros debemos hacer un parón de nuestra vida, porque creo que nosotros como cristianos muchas veces estamos acostumbrados a pedirle a Dios, y eso está bien. Por ejemplo, en el Padre Nuestro hacemos peticiones. El Señor nos ha dicho también que tenemos que pedir, pero a veces es necesario parar y más que nosotros hablar, dejarle hablar a Él. Eso es lo que vamos a ver en la primera lectura, que nos habla de la vocación de Samuel, cómo el Señor le habla.
Le habla Samuel sin darse cuenta que era el Señor, acude a Elí. Y Elí, al darse cuenta que era el Señor, le dice, la respuesta que tienes que dar es esta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo creo que eso es algo muy importante en nuestra vida que a veces tenemos que realizar como cristianos. Detenernos ante todas las situaciones que queramos pedir, detenernos un momento y dejar que Dios hable en nuestra vida. Y decir así como dijo Samuel, habla, Señor, tu siervo escucha. Habla tú ahora, te escucho, ¿qué es lo que quieres de mí? Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y cumplimos su voluntad, el Señor permanece con nosotros y crea en nuestra vida grandes planes, como lo hizo con Samuel, que llegó a ser un gran profeta y permaneció con él, dice al final en la lectura del profeta Isaías. Al escuchar la voz de Dios, al pedirle a Dios que hable en nuestra vida, es importante también que tengamos a alguien que nos ayude a escuchar esa voz, al que nos ayuda a discernir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos nosotros en la dirección espiritual, con algún sacerdote o con algún hermano que sepa más que nosotros, para que nos ayude a escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aprender a escuchar, dejar que Dios hable. Habla, Señor, tu siervo escucha. Habla, ahora yo te escucho a ti. Detenernos un momento en la oración y dejar que Dios hable en nuestra vida para ver qué es lo que quiere de nosotros. En el Evangelio, según San Juan, vemos la vocación de los primeros discípulos. Nos encontraremos con Juan Bautista señalando a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios. Los discípulos de Juan, al ver al Señor, deciden seguirlo, deciden seguir al Cordero de Dios que ha señalado Juan Bautista. El Señor, al darse cuenta que estos le seguían, se voltea, se vuelve hacia ellos y les pregunta, ¿qué buscan? Esta pregunta es muy importante porque es una pregunta que nos hará también a nosotros. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos nosotros? Y la respuesta de los discípulos también es un poco distinta porque ellos responden con otra pregunta. ¿Dónde vives? Fíjense, esta pregunta que les hace el Señor, ¿qué buscan? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Qué buscamos cuando nos acercamos a Dios? ¿Qué buscamos cuando vamos a la Eucaristía? ¿Qué buscamos cuando leemos las Escrituras? ¿Qué buscamos? Buscamos que se nos acaben nuestras necesidades, nuestros problemas, todas las situaciones complicadas de nuestra vida. Eso es lo que buscamos, porque si eso es lo que buscamos, ese es el motivo principal por el cual muchas personas luego abandonan la iglesia. Porque cuando no se da eso, cuando no tienen su fe puesta en el Señor, pues se abandonan porque sienten que Dios no les acompaña. Y nos vamos a dar cuenta que la respuesta que debemos de tener nosotros como cristianos ante la pregunta del Señor, ¿qué buscan? Es la respuesta que dan los discípulos, que dicen, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, Señor? Esa pregunta quizá no nos dirá mucho, pero es que esa pregunta cuando lo dice, ¿dónde vives? Lo que está expresando es, ¿qué buscan? A ti, Señor. Queremos estar contigo. ¿Dónde vives? Queremos estar contigo. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Esa es la actitud que debemos tener como cristianos cuando nos acercamos a nuestro Señor. Buscarlo a Él. No buscar que nos sane, no buscar que nos quite nuestros problemas. Eso muchas veces lo hará el Señor, pero que nuestra fe no esté puesta en eso, que nuestra fe esté puesta en Él. Cuando el Señor nos pregunte este domingo, que tengamos la oportunidad de ir a la Eucaristía y escuchemos en el Evangelio qué buscan, esa pregunta nos la hace a nosotros y que nosotros podamos responder, te buscamos a ti, Señor, te buscamos a ti, que ese sea el anhelo nuestro como cristianos. La llamada que Dios nos hace constantemente es a permanecer con Él y que lo que decíamos al inicio, que ese tiempo de la Navidad, que el estar con Dios no sea solamente un momento pasajero, no sea solamente un momento de emoción, sino que sea algo que sea parte de nuestra vida y que sea para siempre. Yo te busco a ti, Señor. Yo sé que si estoy contigo, tú puedes sanarme, tú puedes quitarme todos mis problemas, tú puedes o no, pero pase o no pase, yo no pierdo mi fe, porque yo no busco eso, yo te busco a ti. Entonces, queridos hermanos, en este domingo, segundo domingo del tiempo ordinario, es Dios quien nos llama, nos invita a escuchar su voz, a dejarle hablar a Él. Y la pregunta que nos hará en el Evangelio, ¿qué buscan? Que nosotros podamos decirlo con todo el corazón, te buscamos a ti, Señor, solamente a ti. Que así sea.